Dios es todopoderoso, pero no hay un pero. Dios es todopoderoso, punto. Sin embargo, yo puedo preguntar, ¿qué entiendes por todopoderoso? Dios creó un mundo que está basado en las leyes de la lógica, porque Él mismo es el fundamento de la lógica. Por eso vemos que este mundo es una expresión de lo que Él es. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Nosotros podemos conocer a Dios de dos maneras. Tenemos la revelación general, que es cómo Dios se muestra. Él muestra sus atributos a través de la naturaleza. Eso es lo que llamamos revelación general. Y Dios se muestra a través de la Biblia. Eso es a lo que llamamos revelación específica. Todo nuestro conocimiento se basa en la lógica, incluso la ciencia. Si no existiera la lógica, no podríamos hacer ciencia. La lógica ni siquiera es algo que podemos comprobar científicamente. La lógica está incluso detrás de la ciencia. Es la base de todo el conocimiento de todo el universo. Primero pasemos a ver la revelación específica. En la Biblia encontramos muchos pasajes en los cuales se nos refiere a la omnipotencia de Dios, es decir, que Dios es todopoderoso. Génesis 18:14, Job 42:1-2, Lucas 1:37, Jeremías 37. Jeremías 32:27. En estos pasajes se nos revela que para Dios no hay nada imposible, y estamos de acuerdo. Sin embargo, tenemos que entender qué significa esto de que nada es imposible para Dios. ¿Qué entendemos por nada? Afortunadamente tenemos un pasaje en el que Jesús habla de la omnipotencia de Dios, y es Lucas 18:27, que dice: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Aquí más o menos podemos entender un poco de la omnipotencia de Dios. Aquello que para nosotros es imposible como seres humanos debido a nuestra naturaleza humana, para Dios es posible debido a su naturaleza divina de Dios, de ser subsistente, de ser eterno, de ser infinito. Su naturaleza le permite hacer cosas que nosotros no podemos hacer, que para nosotros son imposibles. Nada de lo que para nosotros es imposible, para Él es imposible, ni siquiera difícil. Pero nos volvemos a topar con el concepto de nada. Bueno, ¿qué significa esto de nada? Lo que podemos ver es que tal vez hay una mala interpretación de lo que significa que nada es imposible para Dios, o que Dios todo lo puede hacer. Sí, o sea, todo lo puede hacer, ¿ok? Todo. Pero, ¿qué es todo? Todo lo que vaya de acuerdo a su naturaleza. Dios no va a hacer nada que contradiga su naturaleza. Esa sería la correcta interpretación de todo o de nada. Nada es imposible para Dios siempre y cuando sea conforme a su naturaleza. Dios no se va a contradecir. Pero un momento, Daniela. En la Biblia dice: nada es imposible para Dios. Nada. No dice unas cosas sí, unas cosas no. Dice nada. Bueno, entonces yo te pregunto, cuando en Génesis 6 dice que Dios se arrepintió de haber creado al ser humano, ¿realmente Dios se arrepintió? Vemos a lo largo de la Biblia de que Dios no es un ser humano para que se arrepienta. Es decir, no puede hacer una introspección y decir: me he equivocado, no debí haberlo hecho, lo hice mal, cometí un error. No, eso no es posible, y ni siquiera es una idea que veamos en ningún lugar de la Biblia. Entonces, ¿por qué dice este pasaje específico que Dios se arrepintió? ¿Sería entonces una contradicción? Interesante pregunta. En ese caso tendríamos que analizar exactamente a qué se refiere el versículo, bajo qué contexto se dice, quién lo dice, por qué lo dice, en qué sentido lo dice. Porque si vemos que a lo largo de la Biblia el Señor nunca se arrepiente, porque no se puede arrepentir, porque ya lo sabe todo, no podemos decir que porque este pasaje dice que se arrepintió, entonces Dios se arrepiente. O sea, no. Es por eso que es muy importante la exégesis en vez de la eisegesis. Pero eso es un tema para otro video. Es importante entender a qué se refiere la Biblia con nada. Y en este video ya hemos aclarado de que nada no significa de que literalmente nada es imposible para Dios, sino que Dios puede hacer todo siempre y cuando no se contradiga con su naturaleza. Y eso va completamente de la mano de la enseñanza que tenemos sobre la omnipotencia de Dios a lo largo de toda la Biblia. ¿Y tú qué opinas?